Siempre creí que ver crecer a un nieto rodeado de familia era una bendición que pocos tenían. Pensé que el cumpleaños número 6 de Matías sería una celebración del amor, la unión y la gratitud que construí con tanto esfuerzo. Pero ese día, mi propio hijo me mandó a callar. Frente a todos. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie jamás lo habría imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro, y de una forma que hasta hoy me emociona. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque aún vienen muchas verdades por aquí. Mi nombre es Eugenia Salvatierra, tengo 71 años, y fui contadora durante más de 40 años. Siempre viví con poco, pero le di todo lo que pude a mi único hijo. Jamás imaginé que, al final, lo que más doliera no fuera el desprecio, sino el silencio. Siempre creí que la seguridad era el mayor lujo que una mujer podía tener. Saber que hay arroz en la alacena, que las cuentas están pagadas, que nadie tocará a tu puerta para quitarte nada. Por eso nunca gasté en vanidades, aunque me gustaban. Hubo un vestido de encaje azul petróleo que miré durante semanas desde la vitrina de un centro comercial elegante. Costaba lo mismo que la mensualidad de Ramiro. Me di la vuelta sin dudarlo. Así fui siempre, práctica, constante, invisible en mi esfuerzo. Porque aprendí que el verdadero sacrificio no hace ruido, pero deja marcas profundas. Ramiro creció en un hogar pequeño pero limpio. Cada mueble tenía su historia. El sofá lo pagué en 12 cuotas sin intereses, y la lámpara de pie fue un regalo de una antigua jefa. Le hice una habitación con escritorio de caoba reciclada, para que se sintiera importante. Jamás lo hice sentir pobre. Aunque muchas veces yo lloraba en la cocina, con la luz apagada, porque no alcanzaba para los dos. Le compré libros originales, una mochila de cuero importado, hasta un juego de ajedrez que pedí por catálogo desde España. Todo para que él no sintiera la escasez. Y tal vez por eso, nunca aprendió a verla. Cuando cumplió 16, le di su primer teléfono. Tope de gama. Lo había comprado en efectivo, después de un año guardando los centavos del cambio. Él se emocionó, claro, pero no tanto por el gesto, sino por el aparato en sí. Me abrazó sin verme. Y eso me dolió, pero lo entendí. Los hijos no saben lo que cuestan las cosas hasta que les toca pagarlas. Y a Ramiro, nunca le tocó. Porque yo siempre me adelanté a su necesidad. Porque creía que eso era amor, evitarle el dolor, la frustración, el esfuerzo. No entendía que sin eso, no hay gratitud verdadera. Pasaron los años y yo seguía ahí, detrás de escena. Depositando dinero en su cuenta cuando no le alcanzaba para la renta, cubriendo el seguro del auto, enviando sobres con efectivo cuando Denise perdía algún trabajo. Y nunca lo conté con amargura. Al contrario, me gustaba sentir que aún podía ser útil. Porque para una madre, que te necesiten es una forma de seguir existiendo. Aunque no te lo digan. Aunque solo te llamen para pedir. Yo lo hacía con gusto. O eso creía. Hasta que un día me pregunté, ¿por qué soy yo la única que da? Ellos vivían bien. Muy bien. Su casa tenía una terraza con jacuzzi, electrodomésticos empotrados, cafetera automática que costaba más que mi refrigerador. Yo llegaba con mis galletas caseras envueltas en cintas, y ellos servían macarons franceses. Al principio me reía. Luego me callé. Después, empecé a sentirme pequeña. Como si mi esfuerzo ya no tuviera valor. Como si todo lo que yo consideraba un gesto, fuera visto como una molestia. Y ahí empezó a doler. Porque ya no era que no necesitaban mi dinero. Era que no querían mi presencia. Intenté adaptarme. Aprendí a no opinar. A esperar que me invitaran. A preguntar si estaba bien llevar algo. Dejé de regalar cosas caras para Matías, porque Denise decía que lo malacostumbraba. Compraba solo lo justo. Ropa sin etiqueta. Libros escolares. Nunca un juguete brillante. Me empecé a sentir como una sombra útil. Como si solo mi ayuda fuera bienvenida, pero no yo. No mi voz. No mi historia. Y eso fue lo que más me partió.
Porque si una madre no puede hablar en casa de su hijo, ¿entonces en dónde? Todo cambió esa noche. El cumpleaños de Matías. Llegué con una caja enorme envuelta en papel dorado, un gesto simbólico más que otra cosa. Observé la sala decorada con globos perlados, una mesa de postres llena de pasteles delicados y moños de seda. Noté que la silla que solía ocupar ahora estaba llena de cojines decorativos. No dije nada. Me acerqué a Ramiro y le susurré que tal vez sería bueno reorganizar un poco la sala, para hacer espacio. No lo dije en tono de mando. Lo dije como quien quiere ayudar. Como quien ha hecho esto 1000 veces. Fue entonces que Denise me miró fijo. No fue lo que dijo, fue como lo dijo. Con esa voz suave, envenenada de desprecio. No hace falta, Eugenia. Esta es mi casa ahora. Me congelé. Pero lo peor no fue eso. Fue que Ramiro se levantó, me miró sin pestañear, y dijo frente a todos: aquí decide mi mujer, no tú. Como si yo fuera una intrusa. Como si no hubiera entregado la vida entera para que él pudiera sentarse en esa misma sala con orgullo. Y ahí empezó mi silencio. Pero no de esos que duelen. Uno distinto. Uno que prepara la decisión. Cuando Matías corre hacia mí y me abraza con esa fuerza de niño que no mide palabras, me duele el alma, pero de ternura. Me dice mi abuelita rica mientras me rodea el cuello con sus bracitos tibios. Él no entiende de sarcasmos, no ve las miradas cruzadas de su madre ni el gesto seco de su padre. Él solo ve que llego con una caja de bombones belgas, envuelta en celofán con un moño hecho a mano. No sabe que esos dulces los compré con puntos de mi tarjeta, después de meses de ahorro. Y tampoco sabría entender que ese abrazo es lo único que me sostiene en pie. Porque cuando una ya no cabe en la vida del hijo, se aferra al nieto como a un soplo de oxígeno. En la cocina, Denise hace ruidos innecesarios con los platos, como si cada cubierto que acomoda fuera un reproche silencioso. Me mira de reojo mientras prepara un jugo orgánico en su extractor eléctrico de acero cromado. Me siento un mueble viejo entre sus electrodomésticos nuevos. Intento sonreírle, pero la sonrisa me rebota en la cara. Le ofrezco ayudar y dice no hace falta, como quien dice no te metas. Sé leer los matices. No necesito que me grite. Sé que no me quiere ahí. Y lo más triste es que ni siquiera se esfuerza por disimularlo frente a Matías. Ramiro entra en la cocina, me ve tensa y finge no notar nada. Le digo que Matías quiere que me quede a dormir, que podríamos hacerle una pijamada de abuela. Denise, con una sonrisa falsa, dice que ya tienen planes. Y Ramiro solo asiente. No pregunta, no interviene, no me mira. Me vuelvo a sentir sola dentro del cuerpo. Como si la mujer que parió, educó, limpió vómitos y pagó universidades, ya no fuera nadie. Como si fuera un eco. Y me sorprendo pensando que, quizás, para él siempre fui eso, alguien funcional, no emocional. Me retiro al baño para respirar. Cierro la puerta, me miro en el espejo iluminado con luces LED que cambian de color. Me veo apagada, ojerosa, como si todo el amor que di hubiera envejecido solo mi rostro. Siento rabia de mí. ¿Por qué sigo viniendo aquí? ¿Por qué me expongo a estas heridas tan pequeñas pero tan continuas? Me mojo el rostro con agua tibia y me prometo no llorar. No otra vez. Me pinto los labios con un rojo discreto, como si eso pudiera darme voz. Pero al salir, ya nadie me espera. Regreso a la sala. Matías juega con otros niños. Denise sirve vino en copas de cristal tallado, se ríe con una amiga que nunca me saluda. Me siento en un rincón, acaricio la mantita que tejí para Matías y noto que está arrugada, tirada en el suelo. La recojo sin decir nada. Nunca digo nada. Pero siento que mi silencio se está volviendo tan pesado como un grito. Ramiro pasa junto a mí con una bandeja. No me ofrece nada. No me ve. Me siento extranjera. Me siento ajena. Me siento desplazada. Más tarde, al despedirme, Matías me abraza de nuevo. Me dice que me ama con ese tono que solo los niños saben usar. Lo abrazo como si fuera la última vez. Y al hacerlo, siento cómo me sostiene. Aunque no lo sepa. Él, sin darse cuenta,
Es la última raíz que me queda en esta tierra que sembré durante décadas. Denise se despide sin mirarme. Y Ramiro solo dice gracias por venir. Me duele el alma, pero no me rompo. Porque ese abrazo pequeño me recuerda que aún valgo. Que aún dejo huella. Al llegar a casa, dejo la bolsa en la silla de siempre. Me quito los zapatos despacio. Me siento en el sillón de cuero que compré hace años, el único lujo que me permití. Abro una libreta y escribo sin pensar. Hoy me convertí en invitada en la vida que yo ayudé a construir. Y esa frase se me queda clavada como una astilla en el pecho. Porque ya no se trata de lo que doy. Se trata de que no me quieren como soy. Me quieren callada. Me quieren lejos. Y eso va a tener consecuencias. Y esa noche, mientras me sirvo una taza de té en mi vajilla antigua, pienso en todo lo que callé por no perder. Pero ahora empiezo a entender que hay pérdidas que te salvan. Y quizás esta sea una de ellas. Esa noche, al volver, me senté en el borde de la cama sin quitarme el abrigo. Aún olía al perfume floral de Denise, ese que deja flotando por toda la casa como si necesitara marcar su territorio. No prendí la luz. Me quedé ahí, con la espalda encorvada y las manos quietas sobre las rodillas. Pensé en tantas cosas que no dije, en tantas veces que me callé solo para no incomodar. Y lo más triste es que no sirvió de nada. Porque igual me convirtieron en una figura borrosa, un estorbo elegante. Y el silencio, ese que elegí para protegerlos, hoy se me revierte como un cuchillo. Recorrí la casa en penumbras. Toqué con la yema de los dedos cada foto enmarcada. Ramiro de niño, Ramiro en su graduación, Ramiro el día que me dijo no te preocupes, un día te lo voy a devolver todo. Mentira piadosa, seguramente. Esas promesas que se hacen sin pensar. Aunque él nunca fue cruel. No. Él fue cómodo. Fue mudo. Fue ausente cuando más necesitaba una voz que me defendiera. Porque el amor, cuando no se dice, se confunde. Y con el tiempo, termina doliendo más lo que no hacen que lo que hacen. Abrí el armario donde guardo los documentos importantes. Hay algo en mí que siempre me empuja a revisar las cuentas cuando el corazón duele. Como si la frialdad de los números pudiera organizar el caos emocional. Saqué la carpeta donde archivo todo lo que alguna vez pagué por Ramiro. No por reclamo, por control. Porque siempre me sentí tranquila sabiendo que nunca estuve de brazos cruzados. Ahí estaban, los pagos de la universidad, los comprobantes del coche, las transferencias para su luna de miel. Y encima de todo, una factura grande, de papel grueso, la reforma del jardín. La tomé entre las manos. Recordé cuando Denise dijo que quería una pérgola de madera tratada, con macetas de cerámica italiana y un camino de piedras blancas que llevara a una pequeña fuente. Para que Matías crezca en un ambiente bonito, dijo. Yo asentí. Y sin que me lo pidieran, pagué todo. Porque me nació. Porque pensé que estaban construyendo un hogar, no una frontera. Esa factura, ahora, me ardía entre los dedos. Porque ahí estaba la prueba física de que invertí no solo dinero, sino ilusión. Y eso no tiene reembolso. Me levanté y fui a la cocina. Encendí la luz cálida y me preparé una copa de vino. El mismo que solíamos compartir en Navidad. Esa Navidad en la que Denise dijo, frente a todos, que ahora las decisiones de familia las tomaban ellos dos. Y yo me reí, para no hacer escándalo. Pero por dentro, algo se rompió. Lo que no entendí en ese entonces, ahora lo veo claro, llevan años quitándome el lugar. Poco a poco. Con frases suaves, con risitas sutiles, con esa indiferencia que mata más que un grito. Lo peor de la traición no es la herida. Es el tiempo que uno tarda en darse cuenta que ya sangraba desde antes. Volví a sentarme en el sillón. Esta vez, con la copa en la mano y el corazón haciendo ruido dentro del pecho. ¿En qué momento dejé de ser indispensable? ¿Cuándo pasé de ser el centro a ser la sombra? Tal vez cuando dejé de pedir. Cuando me conformé con migajas. Cuando creí que ser madre era desaparecer para que ellos brillaran. Qué mentira tan grande nos vendieron. Porque si das todo sin medida, terminan creyendo que no tienes límites. Y entonces, te exigen más. Y cuando no das más, te desechan.
Miré el reloj. Medianoche. Y en lugar de dormir, fui al cuarto de costura. Abrí una caja de madera donde guardo cosas que no tienen lugar en ningún otro lado. Ahí estaban los dibujos que Ramiro me hizo de niño, sus cartas del colegio, una corbata que me regaló en su primer empleo. Los toqué con una nostalgia tibia, como si al hacerlo pudiera volver a ser vista. No idolatrada, solo vista. Porque eso es lo que más necesitamos después de cierta edad, que alguien nos vea, que nos mire con amor, aunque ya no necesite nada de nosotras. Y así, rodeada de recuerdos que ya no pesan igual, sentí algo diferente. No rabia, no tristeza. Sentí una calma rara, como si algo en mí se hubiera hartado de ser paciente. No tomé decisiones esa noche, pero por primera vez, supe que las iba a tomar. Porque lo que me dolía, ya no era lo que hacían, era lo que yo permitía. Y eso, solo yo podía cambiarlo. Me desperté antes del amanecer. No por ansiedad, sino por decisión. Ya no quería seguir esperando a que el respeto me llegara como un favor. Me vestí sin prisa, con la misma meticulosidad de siempre. Blazer de lino gris, blusa de seda blanca, ese perfume suave que guardo para cuando necesito recordarme quién soy. Me maquillé con firmeza, delineando con precisión unos ojos que han llorado en silencio más veces de las que quisiera admitir. Tomé mi bolso de cuero negro, el que compré hace años cuando creí que había alcanzado la estabilidad. Hoy lo usé como escudo, porque iba a cerrar una puerta. Y lo haría con la frente en alto. El banco quedaba a 15 minutos caminando. Siempre preferí moverme a pie, me ayuda a pensar. El aire estaba fresco, con ese olor a pan recién horneado que salía de una panadería en la esquina. Las calles todavía no estaban llenas. Pasé por un café de esos con cortinas de lino y tazas de porcelana inglesa, donde solía sentarme con Ramiro en los días especiales. Recordé una vez que me trajo flores allí por mi cumpleaños. Fue hace más de una década. Desde entonces, nada. Ni una nota escrita a mano. Ni una disculpa verdadera. La memoria te traiciona cuando más necesitas olvidarte del afecto que no recibiste. Entré al banco. Me saludaron con cortesía. Le sonreí con esa calma que una construye cuando ya lloró todo lo que podía. Pedí hablar con el gerente. Me ofrecieron café. Lo rechacé. No quería suavizar el momento. Cuando entré en su oficina, él me saludó con calidez. Me recordó que esa cuenta conjunta había sido abierta cuando Ramiro aún era estudiante. Sí, lo sé, dije. Pero hoy, quiero cerrarla. Y necesito asegurarme de que no se haga ninguna transferencia más a su favor desde mis cuentas. Lo miré sin bajar los ojos. Y añadí, quiero dejar de ser parte de la vida de quien ya no me considera. Firmé los papeles con una mano firme. Casi me sorprendí de mí misma. No temblé. No dudé. Solo firmé. Como si llevara años preparándome para ese gesto. Al salir, respiré profundo. Como si hubiera soltado una mochila invisible. Caminé despacio, saboreando esa extraña sensación de justicia que pocas veces nos damos. Pasé frente a una florería y estuve a punto de comprarme unas peonías blancas. No lo hice, pero lo pensé. Y eso ya era nuevo para mí, pensar en mí primero. Sin culpa, sin remordimiento, sin miedo de que me llamaran egoísta. Al llegar a casa, preparé una taza de té verde con jazmín. Me senté en la terraza con el sol tibio sobre el rostro. Me quedé ahí, inmóvil, escuchando el canto de unos pájaros que no sabía que vivían en mis árboles. Me permití no hacer nada. No pensar. No planear. Simplemente, existir. Pensé en las veces que creí que ser madre era sinónimo de sacrificio perpetuo. Qué engaño tan bien disfrazado. Hoy lo entiendo. Ser madre no me obliga a ser su sostén para siempre. Mucho menos cuando lo único que recibo a cambio es desprecio envuelto en indiferencia. La llamada llegó a las 4:12 de la tarde. ¿Qué hiciste, mamá? Su voz sonaba alterada. Yo ya lo esperaba. Intenté hacer un retiro y está bloqueado. ¿Qué pasa? Me levanté, caminé hasta la ventana y respondí con tranquilidad. Tú dijiste que quien manda en tu casa es tu mujer. Pues que ella te mantenga.
Silencio del otro lado. No colgó de inmediato, pero tampoco supo qué decir. Y en ese espacio vacío, sentí mi alma acomodarse. Como si por fin ocupara un lugar que me pertenecía, el de quien pone el límite, no el de quien ruega por respeto. Esa noche, cené sola pero en paz. Encendí unas velas perfumadas, puse música instrumental y serví el vino en mi mejor copa. Me sorprendió el sabor. No era el vino, era mi paladar, que parecía más despierto. Más presente. Pensé en mi madre, en cómo ella también se anuló por todos. Y me prometí que yo no iba a repetir esa historia, que la cadena se rompía conmigo, que ya no iba a vivir mendigando cariño en la casa que ayudé a construir. Porque si hay algo más duro que aceptar la ingratitud, es seguir alimentándola con tu amor. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que dar amor te estaba dejando vacía? No hizo falta mucho tiempo para que las consecuencias empezaran a tocar su puerta. Me enteré por casualidad, en el supermercado, cuando una conocida de Denise me saludó con cierto disimulo. «Ya no están yendo al club», dijo, como quien comenta algo inofensivo pero lanza una piedra disfrazada de sonrisa. No pregunté nada, pero supe. Supuse. Imaginé a Denise llamando al banco, intentando mover sus hilos. A Ramiro negándose a mirar de frente la conversación pendiente. Y a Matías, pobrecito, sin entender por qué ya no había piscina los domingos. El silencio que antes me dolía, ahora comenzaba a contar verdades. Días después, pasé cerca de su casa. No toqué. No avisé. Solo miré desde el coche. La fuente del jardín que ayudé a apagar estaba apagada, con las luces interiores desconectadas. Las macetas de cerámica italiana seguían ahí, pero las flores parecían secas, sin cuidado. Había algo simbólico en eso. Como si la belleza que habían construido sin gratitud empezara a marchitarse. No me alegré. No soy así. Pero sentí una especie de equilibrio interno. Porque a veces la vida se encarga de mostrar lo que uno ya no necesita decir. Me llegaron rumores. Vendieron la cafetera italiana, dejaron de pedir comida por aplicación, y Denise comenzó a ofrecer bisutería por redes sociales. Eso fue lo que más me sorprendió. No porque venda, sino por la forma en que antes menospreciaba a las mujeres que hacían manualidades para sobrevivir. Recuerdo una vez, en la cena de Navidad, que comentó frente a todos: «Yo nunca podría vivir haciendo cosas caseras, eso es para quien no supo estudiar». Me lo dijo justo cuando probaba las galletas que yo misma había horneado. ¡Qué ironía tan precisa! Ahora es ella quien cocina para vender. Ramiro, mientras tanto, seguía en silencio. Ni una disculpa. Ni una visita. Ni siquiera un mensaje. Como si castigarme con distancia fuera una forma de mantener su orgullo intacto. Pero yo ya no esperaba nada. Me levantaba cada mañana, preparaba mi café en mi vieja cafetera de filtro, le ponía canela por encima y lo servía en mi taza favorita, esa que dice «eres más fuerte de lo que crees». Me la regalé yo misma, como muchas otras cosas que nadie pensó en regalarme. Porque aprendí que no hay peor abandono que el emocional, y que no se cura con disculpas vacías. Un mediodía cualquiera, encontré a Matías en la panadería. Estaba con una niñera. Me vio y corrió a abrazarme como si su cuerpo supiera más que su mente. Me dijo con su vocecita dulce que mamá estaba de mal humor porque ya no podemos ir al spa los domingos. Me reí bajito, por no llorar. Le compré una concha azucarada, su favorita, y caminamos juntos unos metros. No le pregunté por sus papás. Solo lo escuché hablar de sus dibujos, de su perrito de peluche, de que ya no le compraban calcetines con estampados. Esos, antes, siempre se los traía yo. Al volver a casa, sentí una mezcla de ternura y tristeza. Porque Matías no tenía culpa de nada. Pero empezaba a cargar con las consecuencias de decisiones que no le pertenecían. Y así pasa siempre. Los niños absorben lo que los adultos derraman. Pensé en escribirle una carta, dejarle dibujos escondidos, algo que le recordara que lo amo. Pero no lo hice. Tal vez porque aún esperaba que su padre se diera cuenta por sí solo. Que entendiera que lo que más necesita su hijo no es una sala bonita, ni un jardín europeo. Es una familia donde la gratitud no tenga fecha de vencimiento. Esa noche,
Al sentarme frente al televisor, vi un documental sobre mujeres que habían reconstruido su vida después de los 60. Una de ellas decía: cuando dejas de ser útil para los demás, descubres si realmente te aman. Me quedé en silencio. Esa frase me quemó por dentro. Porque sí, el amor real se ve cuando ya no tienes nada que ofrecer más que tu presencia. Y yo, durante años, regalé mi vida entera sin esperar nada. Solo que me vieran. Solo que me dijeran: gracias, mamá. Pero ahora, ya no lo necesito. O al menos, ya no estoy dispuesta a mendigarlo. Y mientras apagaba la lámpara del pasillo, me detuve frente al espejo. Me observé entera. No vi a una mujer frágil, ni vencida. Vi a alguien que supo soltar, que empezó a elegir su paz sobre la costumbre. Y aunque no lo digo en voz alta, sé que eso, por sí solo, ya es una forma de comenzar de nuevo. Cuando su nombre apareció en la pantalla de mi celular, no lo reconocí de inmediato. Era extraño ver Ramiro después de tantos días de silencio. Lo atendí sin emoción. Mi voz fue neutra, ni fría ni cálida, como si hablara con un vecino que apenas saludó. Me dijo que necesitaba verme, que quería conversar. No usó la palabra disculpa, ni siquiera insinuó una. Solo dijo: podemos hablar. Dudé, pero acepté. Tal vez por curiosidad, tal vez por costumbre, o por esa parte de mí que aún quiere entender cómo mi hijo se convirtió en un extraño tan familiar. Elegimos un café al que solíamos ir en mis cumpleaños. Uno de esos lugares que sirven capuchinos con dibujos de espuma y galletas en platos de porcelana con bordes dorados. Me senté primero. Escogí una mesa junto a la ventana. Afuera, la vida seguía: madres con niños, parejas peleando en susurros, señores leyendo el periódico. Todo parecía normal, pero yo estaba conteniendo un mar por dentro. Ramiro llegó con su camisa perfectamente planchada, el rostro tenso y un gesto educado pero incómodo. Me dio un beso en la mejilla como si no supiera bien dónde poner la cara. Hablamos de cosas inútiles al principio. El clima, el trabajo, la escuela de Matías. Evitamos lo importante con la habilidad de quienes han vivido toda una vida fingiendo que no duele. Yo observaba sus manos. Estaban inquietas. Tomó la carta del menú, la dejó, volvió a tomarla. Como si quisiera controlar algo en medio del desorden interno. Finalmente pidió un café. Yo pedí uno también. Cuando el mesero trajo la cuenta al final, vi que Ramiro dudó. Se quedó mirando la nota unos segundos. Luego levantó la vista y dijo en voz baja: podemos dividir. Sentí una punzada en el pecho. No por el dinero, por lo que significaba. Habíamos compartido la vida entera. Y ahora, me pedía dividir un café. No dije nada. Solo asentí. Pero internamente, algo terminó de romperse. Porque en esa simple frase, entendí que no éramos madre e hijo sentados a sanar. Éramos dos desconocidos repartiéndose los restos de una relación rota. Le tendí el efectivo, exacto, sin propina. Y cuando lo hice, vi que bajaba los ojos. Como si supiera que lo había perdido todo sin siquiera saber cuándo. Después me preguntó cómo estaba. Esa pregunta que se hace cuando no se quiere saber de verdad. Respondí que bien. No era cierto. Pero ya no le debía la verdad. Ya no le debía explicaciones. Habló de su situación económica, de cómo estaban reestructurando gastos, de que Denise estaba intentando nuevos proyectos. Lo escuché con respeto, pero sin intervenir. No ofrecí ayuda. No hice preguntas. Porque por primera vez, entendí que no quería volver a ser útil. Quería ser libre. Y eso, no se negocia con café ni con pena. Nos despedimos sin abrazos. Solo un gesto con la cabeza. Salí del café con una mezcla extraña de alivio y vacío. Me sentí ligera, pero no feliz. Como si hubiera soltado una maleta pesada en medio de la carretera. Miré hacia atrás solo una vez. Él seguía en su lugar, mirando su celular. No me siguió. No me llamó después. Y eso estuvo bien. Porque a veces el silencio no es castigo. Es respuesta. Es cierre.
Y esa conversación, aunque breve, fue suficiente para recordarme que hay cosas que el tiempo no devuelve. Y afectos que el orgullo entierra vivos. Esa noche, al llegar a casa, preparé un caldo. Uno de esos que lleva horas, que huelen a hogar. Me senté a cenar sola, sin prisa. Recordé cuando Ramiro venía a casa solo para eso, para comer y luego irse rápido. Y entendí que el verdadero precio de la arrogancia no es la distancia. Es perder la ternura de quienes te amaban incluso en tus días más torpes. Y él, sin darse cuenta, la había perdido. Lo que viene ahora, me dije, será distinto. Porque no pienso volver atrás. Ni por él. Ni por nadie. Esa semana abrí el closet y vi mi ropa con otros ojos. No por vanidad. Por desapego. Me di cuenta de que había piezas ahí que ya no representaban quién soy hoy. Vestidos que usé para cenas donde me sentí invisible, abrigos que llevé a casas en las que mi presencia era tolerada, no bienvenida. Bolso por bolso, saqué lo que me recordaba silencios que dolieron. Separé mi chal de seda de París, aquel que usé en la boda de Ramiro. Lo doblé con cuidado y lo puse en una caja. No porque ya no me guste, sino porque entendí que hay cosas que, aunque bellas, también están llenas de ausencias. Mientras doblaba una blusa azul cielo, recordé una tarde en que vendí 3 pasteles enteros en la oficina solo para poder comprarla. Era para una entrevista de trabajo que nunca me llamaron. Pero no me dolió eso. Me dolió pensar cuántas veces me negué cosas pequeñas para que a Ramiro no le faltara nada. El abrigo de lana virgen que no compré porque él necesitaba pagar un curso intensivo. El perfume que devolví para completar la renta de su departamento. El viaje que cancelé porque Denise no conseguía empleo y él me pidió una ayudita más. Y yo siempre decía que sí. Como si mi existencia solo tuviera valor si era útil. Guardé mis zapatos de charol en una bolsa de tela. Los usé apenas 2 veces. Una en el bautizo de Matías, otra en una cena familiar donde me sentaron en la punta de la mesa, lejos de las conversaciones importantes. Recordé cómo Denise los miró con desdén esa noche. «Qué formales, Eugenia», dijo, con media sonrisa. No era un halago. Pero me callé. Me acostumbré a eso, a que mis detalles fueran interpretados como exageraciones, a que mi presencia pasara por un filtro de juicio permanente. Como si cualquier cosa que no fuera estrictamente funcional molestara. Mientras ponía todo en cajas para donar, me detuve frente al espejo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Mis manos quietas sobre una bufanda de cashmere que Ramiro me trajo de Madrid en su único viaje sin pedirme nada. Fue hace años. La bufanda estaba nueva. Nunca la usé. Me pareció demasiado fina para mi rutina. Y pensé, qué triste que me acostumbré a creer que lo bueno no era para mí. Que lo caro era para regalar, no para disfrutar. Que mi cuerpo solo merecía lo justo, lo básico, lo necesario. Como si vestirme de cuidado fuera una falta de humildad. Esa noche recibí un mensaje. Era de Denise. Corto, seco. Ramiro me contó lo que hiciste. Eres cruel. Me quedé mirando la pantalla como si no entendiera el idioma. Cruel. Yo. Después de todo lo que aguanté. Después de todo lo que les di. Cerré el celular sin responder. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que quien te acusa de crueldad cuando te pones un límite es porque se beneficiaba de tu entrega sin condiciones. Me acosté sin lágrimas, porque ya no me dolía lo que decían. Me dolía haber esperado tanto para escucharme a mí misma. El silencio de Ramiro era más ruidoso que ese mensaje. No lo defendió. No me llamó. No aclaró. Se limitó a transmitir el enojo de ella, como si mi dignidad fuera negociable, como si yo estuviera obligada a ceder una vez más. Pero no lo hice. Por primera vez, elegí quedarme en mi orilla del río, mirando cómo ellos intentaban seguir nadando con el agua hasta el cuello. Sin mí. Sin mis recursos. Sin mis manos extendidas. Me sentí cruel, sí, pero solo por unos segundos. Porque después entendí que no era crueldad. Era justicia emocional. Doblé las cajas, las até con cinta y las coloqué junto a la puerta. Al día siguiente, pasaría a una organización a buscarlas. Ropa fina,
zapatos caros, bufandas elegantes, cosas que me negué a disfrutar en nombre de un amor que ya no regresaba. Me senté en la alfombra, junto a ellas, y por primera vez en mucho tiempo, me abracé. Literalmente. Me abracé a mí, como quien encuentra a una vieja amiga que había olvidado. Y me dije bajito, sin drama, sin lágrimas, ya no más. Ya nunca más. El domingo decidí ir a misa, como lo hacía antes, cuando todavía me sentía parte de algo. Me puse una blusa blanca de lino, mis aretes de perlas, esos que usaba solo en fechas importantes, y un pequeño broche dorado que me regaló mi madre antes de morir. Caminé despacio hasta la parroquia, con ese sol de media mañana que calienta los hombros sin quemar. Saludé a 2 vecinas, tomé asiento en la penúltima fila y respiré profundo. Escuché el canto, cerré los ojos y sentí una punzada en el pecho. No era fe lo que buscaba. Era consuelo. Un lugar donde no tuviera que fingir. Al salir, una conocida me abordó con voz amable y gesto envenenado. «Qué bueno que te das tiempo para ti, Eugenia. Denise dice que ahora por fin puede respirar, que ya no la estás presionando tanto». Me paralicé. Tragué saliva. Sonreí como quien disimula un disparo en el alma. Asentí sin decir nada. Porque ¿qué se dice ante una mentira repetida tantas veces que ya nadie la cuestiona? Me alejé sin mirar atrás. Pero mientras caminaba, el eco de esas palabras me golpeaba por dentro. ¿Así hablan de mí? Como si fuera una carga. ¿Una molestia que por fin lograron quitarse? Llegué a casa con la respiración contenida. Me miré en el espejo del pasillo y no vi una madre. Vi una figura desdibujada por versiones ajenas. Me senté en el sillón, tomé mi libreta y escribí lo que no me animé a decir. Nadie ve lo que callé. Nadie sabe lo que aguanté. Porque es fácil contar la historia desde afuera. Pintarme como controladora, entrometida, exagerada. Pero nadie estuvo conmigo cuando trabajaba doble turno para pagar la colegiatura de Ramiro. Nadie me vio llorar en el baño mientras contaba las monedas para comprarle el libro de cálculo. Pero claro, eso no se dice en las reuniones familiares. Más tarde, me llegó una notificación del grupo de WhatsApp familiar. Una foto de Denise en la sala, sentada en el sofá con una copa de vino. La leyenda decía, Domingo de paz, sin interrupciones. Me ardieron los ojos. No por la foto, por la intención. Era un mensaje directo, aunque disfrazado de tranquilidad. Como si yo hubiera sido el caos. Como si mi presencia fuera el problema y mi ausencia, la solución. Cerré el celular. Lo dejé boca abajo sobre la mesa. Y me quedé en silencio. Porque a veces, el único modo de responder a la crueldad disimulada es no responder en absoluto. Esa noche preparé una sopa. Nada especial. Solo zanahoria, calabaza, un poco de jengibre. Pero mientras picaba los ingredientes, pensaba en cuántas veces cociné para ellos sin que lo valoraran. En cuántas cenas llevé a esa casa sin recibir ni un gracias. En cómo mi comida, mi compañía, mis detalles, fueron recibidos como una obligación más que como un gesto. Y eso es lo que más duele, darte por amor y que lo interpreten como imposición. Porque el amor, cuando se da sin condiciones, merece al menos un poco de gratitud. Encendí una vela en el centro de la mesa y me senté sola a cenar. No puse televisión. No encendí música. Solo dejé que el silencio me envolviera. Y en ese silencio, encontré algo parecido a la paz. Una paz incómoda, sí. Dolorosa. Pero mía. Me pregunté cuántas mujeres como yo estarían sentadas esa noche en mesas vacías, siendo acusadas por amar demasiado. Por cuidar más de lo que debían. Por no saber soltar a tiempo. No tengo la respuesta. Pero sé que no estoy sola. Y eso, aunque sea triste, también es un alivio. Antes de dormir, volví a mirar la foto del grupo. No por rencor. Por certeza. Y me prometí que no iba a pelear por un lugar en una historia donde ya me escribieron como la villana. Yo ya no necesito justificarme. No necesito que me entiendan. Solo necesito no olvidarme de mí. Porque si no me defiendo yo, nadie lo hará. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que distorsionaron tu historia para quedar bien con otros? Una tarde,
Mientras hojeaba un catálogo viejo de viajes, encontré una foto de Bariloche. Montañas nevadas, techos de teja, lagos como espejos. Me quedé mirándola largo rato, como si fuera una escena conocida que no había vivido. Recordé que siempre quise ir. Desde joven. Pero nunca fue el momento. Siempre había algo más urgente. Primero Ramiro, luego la hipoteca, después los nietos, las rodillas, las cuentas. Y sin darme cuenta, el tiempo me fue arrinconando en una vida sin pausas. Cerrar esa página me dolió en los dedos. Así que esta vez, no la cerré. Esa misma noche entré al sitio web de una agencia y busqué fechas. Me temblaron un poco las manos cuando completé los datos. No por miedo al viaje. Por la osadía de hacer algo para mí, sin consultar a nadie. No pedí opiniones. No avisé. Simplemente pagué. Elegí un hotel boutique con vista al lago, incluía desayuno, spa, masajes con piedras calientes y una chimenea en la habitación. Era más de lo que necesitaba. Y justamente por eso lo hice. Porque por primera vez en mucho tiempo, no quería lo necesario. Quería lo que me diera placer. Preparé la maleta con calma. Metí mis vestidos de lino, mis pañuelos de seda, un par de zapatos que casi nunca uso. No llevé libros. Llevé mi diario. Porque este viaje no era para distraerme. Era para escucharme. En el aeropuerto, me sentí fuera de lugar al principio. Había familias, parejas, grupos de amigas. Yo era la única mujer sola, con cabello canoso y manos arrugadas, escribiendo en una libreta. Pero no me sentí triste. Me sentí valiente. Porque no siempre se necesita compañía para estar acompañada. A veces, la mejor conversación empieza cuando una deja de callarse lo que duele. Llegué con frío en los hombros y ansiedad en el pecho. Pero bastó abrir la cortina de la habitación para que algo en mí se abriera también. El lago estaba ahí, mudo y perfecto. Me senté frente a la ventana, me quité los zapatos, dejé caer la bufanda y escribí: hoy soy solo Eugenia. No mamá. No abuela. No contadora. No ex de nadie. Solo yo. Cerré los ojos. Sentí la madera tibia del suelo, el aroma a chocolate que llegaba de algún sitio, el crujido suave de la chimenea encendida. Y por primera vez, no sentí culpa. Durante esos días, caminé por senderos silenciosos, comí sola en restaurantes con manteles de lino y música suave, tomé baños largos sin mirar el reloj. Nadie me preguntó dónde estaba. Nadie me pidió nada. No había que pensar en nadie más que en mí. Dormí profundo. Soñé con paisajes que no conocía, pero que me esperaban hacía años. A veces lloraba sin saber por qué. Tal vez por todo lo que me perdí. Tal vez por lo que todavía me queda por recuperar. Pero no eran lágrimas tristes. Eran de esas que limpian el alma sin hacer escándalo. Una tarde me ofrecieron una clase de cocina patagónica. Dudé. Me inscribí. Me reí. Volví a sentirme curiosa. Sentí las manos en la masa, los aromas de especias cálidas, las risas compartidas con desconocidos que no sabían nada de mi pasado. Me hablaron con respeto. Me escucharon sin juzgar. Nadie me preguntó a quién estaba cuidando, ni por qué viajaba sola. Y eso, de alguna forma, me dio una paz que no encontraba hacía años. Porque entendí que no necesito que me entiendan para sentirme libre. Solo necesito que no me limiten. La noche anterior al regreso, me senté a escribir en la terraza del hotel. El cielo estaba lleno de estrellas como en mi infancia. Pensé en todo lo que viví en esa casa, en esa familia que me quedó grande y fría. Pensé en Ramiro, en Denise, en Matías. No con rencor. Con distancia. Como si fueran parte de una historia que aún me duele, pero que ya no me domina. Me abracé las piernas, cerré los ojos y me dije en voz baja: yo también merezco un capítulo bonito. Y ahí supe que lo estaba escribiendo. Sola. Pero con la letra más firme que jamás tuve. Y cuando al día siguiente subí al avión de regreso, no sentí nostalgia. Sentí orgullo. Porque no todas las mujeres se atreven a mirarse en el espejo y decir: estoy lista para volver, pero distinta. Al volver del viaje,
Lo primero que hice fue colgar el abrigo y quedarme un momento parada en la entrada. La casa olía distinto, como si se hubiera acostumbrado a estar sin mí. No sonaba nada, no vibraba nada, no esperaba nada. Y eso, me gustó. Me senté en el sofá, saqué el cuaderno de viaje y lo abrí en la última página escrita. Leí mis propias palabras con un nudo en la garganta. Hoy soy solo Eugenia. Las toqué con los dedos, como si fueran una herida cerrada pero aún sensible. Y ahí supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa misma tarde, me llamó la escuela de Matías. Que no lo habían ido a buscar, que el papá no respondía, que la mamá estaba ocupada. No dudé. Me puse los zapatos y salí. Al llegar, él estaba sentado en un banquito de madera, con su mochilita a un lado y los ojos brillantes. Cuando me vio, se le iluminaron las mejillas. Corrió hacia mí con esa velocidad que solo tienen los niños cuando saben que alguien de verdad los quiere. Me abrazó fuerte, muy fuerte, y me dijo al oído: pensé que ya no ibas a venir nunca más. Le dije que claro que sí, que siempre iba a estar para él. Pero no pude evitar que se me quebrara la voz, porque esa frase suya llevaba dolor. De ese que no se explica. De ese que los niños sienten aunque no sepan por qué. Nos fuimos caminando despacio. Le compré un helado aunque hacía frío. Me habló de su tarea, de un dibujo que hizo, de cómo ya no juegan tanto en el jardín porque mamá dice que ensucian los cojines. Lo escuché con el corazón apretado. Porque ahí estaba él, tratando de sostener una normalidad que no le pertenece. Cuando llegamos a casa, le preparé chocolate caliente y saqué lápices de colores. Le pedí que me enseñara su dibujo. Era una hoja doblada en dos. Al abrirla, vi 3 figuras tomadas de la mano. Él, Ramiro y yo. A un costado, otra figura más grande, con el rostro tachado con una X roja. No pregunté quién era. No hacía falta. Me dolió hasta la raíz. Pero no dije nada. Solo lo miré a los ojos y le dije: aquí siempre vas a tener un lugar para ser feliz, sin tachones. Él sonrió. Y me abrazó otra vez. Como si supiera que, aunque no diga nada, yo entiendo todo. Matías no tiene la culpa de nada. Él solo absorbe lo que se derrama entre los adultos. Y en esa casa, lo que se derrama es frialdad, falta de presencia, egocentrismo con perfume caro. Pensé en Denise y Ramiro, tan ocupados en tener razón que olvidan que hay un niño mirando. Y eso sí que no se perdona. Porque cuando un hijo crece sintiendo que estorba, ese vacío no se llena ni con viajes ni con regalos. Yo lo sé. Porque he pasado una vida entera intentando llenar vacíos heredados. Y no voy a permitir que él herede los míos. Después de dejarlo con su niñera, volví a casa y me senté frente al piano. Acaricié las teclas, una por una, como si pudiera encontrar una melodía que tradujera esa mezcla de ternura y rabia que me invadía. Toqué una pieza sencilla, de esas que aprendí hace décadas, pero que siempre vuelven a los dedos cuando el alma lo pide. Mientras tocaba, pensé: quizás este sea mi nuevo lugar. No como madre, no como abuela, no como mártir, sino como mujer. Una mujer que ya no se deja usar, que solo ama desde donde la respetan. La noche me encontró leyendo bajo una lámpara de mesa. Cada página me traía calma. Pero una frase me hizo cerrar el libro: el amor sin límites no es amor. Es miedo a perder. Me quedé mirando esa oración como quien encuentra su propio retrato. Porque eso había sido yo durante años. Una mujer con miedo a perder el lugar. A quedarse sola. Pero ahora, ya no me daba miedo perder. Me daba miedo olvidarme de mí otra vez. Y por Matías, también, me prometí no volver a tolerar el abandono disfrazado de familia. Y mientras apagaba la luz, me repetí algo que leí una vez: el que no cuida, pierde. Y esta vez, no voy a ser yo la que se quede sin cuidar. Fue un miércoles, cuando salí a caminar para despejar la cabeza, que pasé frente a la casa de Ramiro. No planeaba detenerme. Pero justo vi a Clara, la jardinera de toda la vida, podando unas bugambilias junto a la reja. Me vio y levantó la mano con calidez. Me acerqué. Nos saludamos como si el tiempo no hubiera pasado. Ella siempre fue discreta,
pero tenía una mirada que lo decía todo. Me preguntó cómo estaba, le dije que bien. Mintiendo lo justo. Y justo cuando ya me despedía, bajó la voz y me soltó una frase que me dejó helada. No es mi asunto, doña Eugenia, pero escuché a Denise decir que ahora sí se acabó la pensión de Eugenia. Me tomó segundos reaccionar. Repetí sus palabras para asegurarme de haber entendido. Ella asintió, con pena en los ojos. Me agradeció la confianza de todos esos años. Me dijo que si necesitaba algo, ahí estaba. Yo le agradecí con una sonrisa triste y me alejé caminando, sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. ¿Así se refería a mí? ¿Como una pensión? ¿Un gasto que por fin pudieron cortar? No era solo frialdad. Era desprecio escondido detrás de modales finos y sonrisas bien editadas para Instagram. El jardín lucía apagado. La fuente estaba seca, las plantas a medio podar. La pérgola que pagué yo tenía las cortinas descosidas. Y aún así, sentí nostalgia. Porque ese espacio fue, alguna vez, parte de mi sueño. El sueño de ver a mi familia crecer con lo que yo no tuve. Me dolió ver cómo habían dejado caer todo sin cuidado, como si todo lo que construimos juntas, porque sí, yo también la construí, ya no importará. Y tal vez esa era la verdad. Que nunca lo valoraron. Solo lo tomaron. Y cuando ya no hubo más que sacar, entonces yo sobré. Esa misma tarde, al llegar a casa, busqué en mi correo un documento que sabía que iba a estar ahí. El archivo con todos los recibos de la reforma del jardín. Materiales, mano de obra, iluminación nocturna, las sillas de hierro forjado, todo. Revisé uno por uno. No para cobrarlos, sino para recordarme que no me lo inventé, que no exageré, que lo hice, que invertí mi dinero, mi tiempo, mi cariño, y que aún así terminé siendo llamada una pensión. Cerré el archivo, apagué la computadora y me quedé en silencio. Un silencio hondo, de esos que ya no se llenan con lágrimas. Días después, llegó la invitación a la graduación de Ramiro. Una maestría en administración que, en parte, yo también ayudé a costear sin saber. Porque muchas de sus cuotas coincidían con las veces que le hacía falta para el mes. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Al abrir el correo, mi nombre no estaba en la lista de invitados. No había un mamá, ni un gracias, ni un te esperamos. Era un mensaje genérico, reenviado desde un correo institucional. Llamé al número que aparecía para confirmar asistencia. La secretaria me dijo, con voz amable, que la lista era limitada, y que yo no estaba. Colgué sin decir nada. No me sorprendió. Pero dolió igual. Porque estar fuera de un momento tan importante, cuando fui parte de cada paso silencioso que lo llevó hasta ahí, fue un corte seco. Un punto final. Como si nunca hubiera existido. Me senté en la cocina, con una taza de té ya frío entre las manos. Recordé cuando le compré su primer maletín, el que usó en su primer trabajo. Me dijo que se sentía importante. Yo le sonreí. Hoy, no sé si queda algo de ese niño en el hombre que me excluye sin remordimiento. Por la noche, me levanté al baño y me detuve en el pasillo, frente a la pared donde cuelgan sus diplomas. Todos enmarcados, todos colgados por mí. Con precisión. Con orgullo. Me acerqué y los toqué con la yema de los dedos. Pensé en quitarlos. Pero no. No aún. Porque no me da vergüenza lo que hice por él. Me da vergüenza lo que él no supo hacer por mí. Y ahí, entre sombras y memorias, me prometí algo. Esta será la última vez que me dejen fuera. Porque a partir de ahora, yo soy la que decide qué puertas abrir y a cuáles ya no volver jamás. El silencio en mi casa se volvió distinto desde que dejé de esperarlos. Antes, era un silencio lleno de decepción, de preguntas que no se respondían. Ahora es otra cosa. Se siente limpio. Honesto.
como si por fin la ausencia de quienes no valoran mi presencia me estuviera dando espacio para respirar. Me levanto sin apuro, pongo música suave, dejo que el sol entre sin pedirle permiso a nadie. Ya no reviso el celular cada 5 minutos. No espero mensajes. No me lastima el vacío. Me acompaña. Y eso también es una forma de sanar. Un día me encontré con un aviso de venta, un piano vertical antiguo, restaurado, con teclas de marfil y patas torneadas. No lo pensé. Llamé, pedí verlo y fui al día siguiente. Estaba en una casa modesta, cuidada, con aroma a madera y limón. Me senté en el banquito, toqué unas notas sueltas. Y algo se despertó en mí. Algo que dormía desde mi juventud. La mujer que fui antes de ser madre, antes de darlo todo, antes de convertirse solo en sostén. Lo compré. Lo pagué en efectivo. Lo mandé traer. Me sentí audaz. Me sentí viva. La primera tarde que lo tuve, abrí las ventanas y dejé que el sonido llenara la casa. Torpe al principio. Inseguro. Pero mío. Me senté recta, como en las clases de niña, y toqué una melodía sencilla. Mis dedos temblaban. Pero no por miedo. Por emoción. Por reconocimiento. Por darme cuenta de que todavía había algo en mí que no estaba roto. Que no todo lo que entregué me había dejado vacía. Me quedé tocando hasta que cayó la noche. Y cuando apagué la lámpara del salón, lo hice en paz. Porque esa noche no me faltó nadie. Ni siquiera ellos. Busqué una maestra. Una mujer francesa, de voz pausada y manos suaves, que venía una vez por semana. Me hablaba con respeto. Me corregía con ternura. No me miraba como a una vieja que intenta recuperar el tiempo perdido. Me miraba como a alguien que todavía tiene mucho por expresar. Y yo me lo empecé a creer. Dejé de esconder mis manos. Dejé de minimizar mis gustos. Me compré una blusa de satén rojo. Porque sí. Porque me la probé, me gustó, y no quise justificarla. Porque al final, también se trata de eso, de dejar de pedir permiso para vivir. Una tarde, mientras tocaba una pieza de Chopin, escuché algo. Un sollozo. Levanté la mirada. En la ventana, de pie, estaba Ramiro. No hizo ruido. Solo me miraba. Con los ojos húmedos, con la boca entreabierta, como si las palabras no le salieran. Me quedé quieta. No dije nada. No me levanté. No lo invité a pasar. Porque esa escena no la había provocado yo. No era mía. Era suya. Su culpa. Su dolor. Su consecuencia. Y por primera vez, me permití no correr a sostenerlo. No porque no lo amé, sino porque entendí que el amor también sabe cuándo quedarse sentada. Él se fue sin golpear la puerta, sin decir una sola palabra. Y yo seguí tocando. No como un acto de indiferencia, sino de libertad. Porque si algo me enseñó el piano es que hay notas que solo suenan si una se atreve a presionar. Y yo, por fin, me estaba presionando a volver a ser. Ya no una sombra. Ya no una madre disponible sin condiciones. Sino una mujer. Completa. Capaz. Incompleta, también, pero en paz con lo que le falta. Y eso, ningún dinero, ningún perdón, ninguna casa de mármol puede devolverlo. Esa noche me dormí temprano, con las manos cansadas y el corazón lleno. Y entendí algo que nadie te dice cuando envejeces, que no siempre estás perdiendo. A veces, por fin estás recuperando. Recuperando silencio, espacio, alma, voz. Y que el lujo más grande es saber que no necesitas a nadie para volver a sentirte tú. ¿Y tú? ¿Has sentido que diste tanto, que al final te olvidaste de quién eras? Pasaron varios días después de aquella aparición en mi ventana. No hubo mensajes. No hubo llamadas. Nada. Como si él también necesitara digerir lo que vio. Una madre que, sin él, ya no se desmorona. No sé si esperaba una reacción de mi parte, pero esta vez no la tuvo. Me limité a vivir como ya venía haciéndolo. Tocando el piano, saliendo a caminar al atardecer, tomando mi café con calma. Me volví buena en el arte de no esperar. Y eso,
En mi caso, fue más revolucionario que cualquier palabra de perdón. Pero un viernes, casi al anochecer, el timbre sonó. Abrí sin mirar por la mirilla. Era Ramiro. Más delgado, más pálido. Tenía en la mano una pequeña bolsa de papel. Me dijo hola con esa voz que uno usa cuando se acerca con culpa pero sin rendirse del todo. Lo invité a pasar. Se sentó en el sofá como si no supiera si tenía derecho. Me ofreció la bolsa. Dentro había una cajita con bombones. Los mismos que yo solía comprarle a Matías. Son para ti, dijo. No supe qué decir. Pero no los rechacé. No por él. Por mí. Me habló lento. Me dijo que había estado pensando. Que se había equivocado. Que no supo poner límites entre su esposa y su madre. Que dejó pasar cosas. Que me falló. Lo dijo todo con una voz medida, cuidando cada palabra como si temiera que se rompiera algo en el aire. Yo lo miraba, sin interrumpir. No porque no doliera, sino porque ya no necesitaba confirmar lo que había sentido durante años. Él lo sabía. Él lo admitía. Pero yo ya no estaba esperando esa validación. Ya no era mi motor. Cuando terminó de hablar, se quedó en silencio. Miraba al suelo. Me preguntó si yo podía perdonarlo. No respondí enseguida. Me levanté, fui hasta la cocina y serví 2 vasos de agua. Volví y los dejé sobre la mesa. Lo miré con calma. Y le dije, no vine al mundo para que me pidan perdón. Vine a amar, sí, pero no a ser invisible. Su expresión se desarmó. No porque le gritara, sino porque le hablé como nunca antes, desde el centro exacto de mi dignidad. Y eso, a veces duele más que cualquier reclamo. Se levantó, caminó hacia el piano, lo observó en silencio. Luego volvió al sofá. ¿Te ayudó todo esto a sentirte mejor?, preguntó. No entendí si lo decía con ironía o con verdadera curiosidad. Le respondí sin pausa, no es que me sienta mejor. Es que ahora sé que no necesito que me trates bien para vivir en paz. Esa frase pareció dejarlo sin palabras. Me dolió decirla, sí, porque hubo un tiempo en que habría dado todo por tenerlo ahí, sentado, hablando conmigo. Pero hoy, no era igual. Ramiro sacó algo más del bolsillo. Una hoja doblada. Era un formulario para reactivar la cuenta conjunta. Me lo extendió como si me ofreciera una segunda oportunidad. No lo tomé. Lo miré. Le pregunté en voz baja, ¿y ahora si quieres que vuelva a mantenerte? Él se quedó quieto. Luego bajó la mano. No insistió. No discutió. Y ahí entendí todo. No era una visita para cerrar heridas. Era un intento de recuperar comodidad. Confundió mi recuperación con debilidad. Y eso fue su verdadero error. Se despidió con un nos hablamos, y yo respondí con un gesto leve. Cerré la puerta sin enojo. Sin tristeza. Solo con certeza. La certeza de que a veces las disculpas llegan, no para sanar, sino para abrir otra herida. Y ahí está la prueba. Una disculpa que no nace del alma, termina pesando más que el error. Volví al piano. Toqué una melodía suave. No por dramatismo. Por coherencia. Porque no se puede recibir cualquier gesto solo porque viene de quien amamos. El amor no es una excusa. Es una responsabilidad. Y mientras las notas se deshacían en el aire, sentí que algo dentro de mí se cerraba con suavidad. Sin estruendo. Sin resentimiento. Solo con claridad. Y supe que la cena que vendría después no sería para reconciliar. Sería para cerrar el círculo. Esa mañana supe que lo iba a hacer. No por rabia. No por revancha. Por claridad. Preparé la casa como quien alista una escena que lleva tiempo imaginando. Limpié el comedor, abrí las ventanas, dejé entrar la luz del atardecer. Saqué la vajilla de porcelana que heredé de mi abuela, esa que siempre me pareció demasiado delicada para los demás, pero que ahora decidí usar para mí. Pulí los cubiertos de plata, acomodé las copas de cristal. Y al centro, puse un candelabro antiguo con 3 velas blancas. No sabía exactamente qué esperaba de esa cena.
Pero si sabía que iba a ser la última. Ramiro llegó puntual. Traía una camisa oscura, el cabello recién cortado. Me saludó con un beso leve en la mejilla y un gracias por invitarme. No respondí. Solo asentí. Pasamos al comedor. Se sorprendió con la mesa. Está todo muy elegante, dijo. Le sonreí sin mostrar los dientes. Serví el vino, un tinto chileno que guardaba para ocasiones especiales. En el fondo sonaba un disco de jazz suave, instrumental, sin letra. Me senté frente a él, y por un segundo, casi me creí capaz de fingir que todo estaba bien. Pero ya no estaba hecha para eso. Fingir ya no me servía. Hablamos poco. Lo mínimo. Le serví una entrada sencilla, ensalada de higos, queso brie y nueces. Lo observé comer. Cada movimiento suyo me resultaba ajeno. Como si lo estuviera viendo por primera vez. Ya no era mi hijo el que tenía enfrente. Era un hombre adulto, con decisiones propias, con errores propios, y con una incapacidad inmensa para reconocer el daño que hizo sin gritarlo. Cuando terminó de comer, le ofrecí más vino. Aceptó. Y mientras llenaba su copa, sentí en mis manos la fuerza exacta de quien ya no se quiebra por dentro. Entonces me levanté. Fui al estudio, tomé un sobrecerrado que había preparado horas antes, y lo dejé sobre su plato. Él me miró sin entender. «¿Qué es esto?», preguntó. «Lee», le dije. Y me quedé en silencio. Lo abrió con desconfianza. Dentro había una recopilación de documentos, recibos, transferencias, facturas. Todo lo que pagué por él desde 1992. Ordenado, fechado, limpio. Las vacaciones, la universidad, el auto, los muebles, las mensualidades de su hijo, las reformas de su casa. Lo leyó en silencio, sin levantar la vista. Página tras página, el aire se volvió más denso. No dije nada. No era necesario. Él sabía lo que estaba viendo. Al final del paquete, una hoja sola, blanca, con una frase escrita a mano. Esto no se paga con dinero. Se paga con presencia. Cuando la leyó, cerró los ojos. Respiró hondo. Me miró con una expresión que mezclaba vergüenza, sorpresa y algo más. Algo parecido al miedo. Tal vez por primera vez entendió todo. No lo que costó mantenerlo, sino lo que me costó desaparecer para que él brillara. Y que aún así, decidió borrarme cuando ya no le fui útil. «Perdón, mamá», murmuró, casi sin voz. Yo lo escuché, pero no respondí, porque las disculpas no me devuelven los años en los que esperé un abrazo que no llegó, ni los silencios que tragó mi garganta para no incomodar, ni las veces que me tragué la rabia, el orgullo, la dignidad. No quería verlo sufrir, pero tampoco iba a rescatarlo de su culpa. Porque si una madre siempre perdona todo, ¿quién enseña a los hijos que hay cosas que se rompen para siempre? Esta cena no era para reconciliarnos. Era para mostrarle el precio del abandono. Terminamos el postre en silencio. Un flan casero con caramelo, como los que le hacía de niño. Lo comió despacio, como si cada bocado lo llevara a un recuerdo que no supo honrar. Yo también comí. No por nostalgia. Por cierre. Porque ese flan era el último gesto maternal que iba a ofrecerle sin condiciones. Al terminar, recogí los platos sin prisa. Él intentó ayudarme. Le dije que no hacía falta. Que esa cena era mía. Que la había servido porque necesitaba dejarlo ir de una forma que no doliera tanto como me dolió quedarme. Al salir, se detuvo en la puerta. Me abrazó con torpeza, como quien quiere agarrarse a algo que ya se está soltando. Yo lo abracé también, pero distinto. Ya no como madre protectora, sino como mujer que decide que el amor no puede seguir siendo excusa para aguantarlo todo. No dijimos nos vemos. No dijimos te llamo. Solo cerré la puerta y me quedé frente a ella unos segundos. En paz. En completo silencio. Porque, aunque él no lo sepa, esa fue la despedida que nunca tuvimos. Y mientras apagaba las luces del comedor, doblaba el mantel con manos tranquilas y guardaba la vajilla en su sitio, supe que lo que venía después sería solo mío.
Y esta vez, no estaba dispuesta a compartirlo con nadie que no supiera valorar lo que soy. Después de esa cena, no volvió a escribirme. Ni una palabra. Ni una llamada. Como si no supiera qué hacer con lo que le mostré. Y yo, tampoco lo esperaba. No porque ya no me doliera, sino porque entendí que hay dolores que no necesitan reparación, solo descanso. Guardé el sobre con los papeles en el cajón del escritorio, no para volver a verlo, sino para no olvidarme de lo que callé durante tantos años. El silencio, ese que usé para protegerlo, fue el mismo que me aisló. Y ahora que hablé, ya no había marcha atrás. Ese hasta aquí era mi forma de recuperar mi propia voz. Durante días no conté a nadie lo que había pasado. Caminaba con esa sensación de haber soltado una piedra enorme del pecho, pero también con un hueco frío donde antes había esperanza. Me sentaba a tomar el café en la terraza como de costumbre, pero todo se sentía diferente. Ya no esperaba que me buscaran. No me imaginaba reconciliaciones milagrosas ni escenas emotivas. Solo quería seguir adelante. Sola. Entera. Y por primera vez, sin necesidad de ser madre cada segundo del día. Porque ser madre no puede ser una condena de sacrificio sin fin. Fui al cuarto donde guardo mis cuadernos viejos. Encontré uno con la tapa bordó, lleno de notas escritas cuando Ramiro era pequeño. Ideas de cenas, listas de cosas por comprar, frases suyas anotadas al margen como tesoros. Me detuve en una: mamá, no te vayas nunca. Me quedé mirando esas palabras durante minutos. Años después, él fue quien me empujó a irme. No con violencia, con indiferencia. Y eso fue peor. Porque uno puede prepararse para la pelea, pero no para el olvido. El olvido no duele de golpe. Te va apagando en pedacitos. Guardé el cuaderno y salí a caminar. La tarde estaba tibia, con una brisa suave que me recordaba los días de infancia en casa de mi madre. Pensé en ella, en todo lo que soportó en silencio, en cómo la vi apagarse poco a poco por no aprender a decir basta. Y me prometí que yo no iba a repetir esa historia. No era tarde para decidir otra cosa. Porque el silencio tiene un precio altísimo cuando se prolonga demasiado, te hace invisible hasta para ti misma. Y eso, ya no estaba dispuesta a pagar. Esa noche volví a sentarme al piano. No toqué nada nuevo. Solo dejé que mis dedos se movieran libres sobre las teclas. No importaba si sonaba bien. Importaba que sonaba. Que yo todavía podía producir belleza, aunque nadie la escuchara. Porque la belleza no es para gustarle a los demás. Es para recordarnos que seguimos vivos. Toqué largo rato, hasta que se hizo de noche. Y en ese espacio entre la última nota y el silencio absoluto, sentí que algo dentro de mí se cerraba con cuidado. Sin rencor. Sin tristeza. Solo con verdad. Fui a la cocina, preparé una sopa sencilla. Mientras el caldo burbujeaba, pensé en cuántas veces cociné para otros sin pensar si yo tenía hambre. En cuántas mesas me senté sin apetito, solo por servir. Y ahora, por fin, estaba aprendiendo a cocinar para mí. No por necesidad. Por cariño. Me serví un plato, lo acompañé con pan fresco y una copa de vino. No brindé por nadie. Solo tomé un sorbo lento, como quien entiende que está empezando otra etapa. Una donde no hay espacio para quien solo vuelve cuando le conviene. Subí al cuarto, encendí la lámpara de lectura y me puse una crema en las manos. Un gesto tan simple, tan insignificante, pero que me hizo sonreír. Porque durante años no me detenía ni para eso. Me dormía agotada, con los pies hinchados, el cuerpo cansado de dar. Y ahora, me acariciaba las manos con la delicadeza que siempre tuve para los otros. Pero esta vez, para mí. Cerré los ojos y me di cuenta de que no hacía falta que nadie me alabara. Me bastaba saber que yo me estaba viendo. Y eso, a esta altura de la vida, vale más que cualquier elogio. Desperté temprano al día siguiente. Ordené el cuarto, abrí las ventanas, dejé que el sol entrara como una caricia. En el desayuno, me serví un café con canela y volví a leer aquella frase en el marco de la cocina: el hogar no es un lugar, es una decisión. Hoy por hoy, mi hogar soy yo. Lo que me rodea, lo que elijo, lo que protejo.
No más conversaciones incómodas. No más culpas heredadas. No más sostener relaciones desequilibradas. La paz no es aburrida. Es necesaria. Y yo, por fin estoy eligiéndola cada día, sin pedir permiso. Y aunque sé que lo que viene puede ser solitario, también sé que será limpio. No tendré que fingir. No tendré que callar lo que siento. No tendré que mendigar presencia ni rogar por respeto. Porque lo más caro que pagué en esta vida fue el silencio. Y ya aprendí que quien te hace callar, nunca valora lo que callaste. Lo próximo que venga, si es que viene algo, tendrá que llegar distinto. Porque yo ya no soy la misma. No después de esta verdad. Y así, con la casa en calma y el alma sin peso, supe que lo que sigue es finalmente libertad. Tomé la decisión frente al mapa que colgaba en la pared de mi sala. Siempre estuvo ahí, como decoración, como recuerdo de sueños que nunca me atreví a vivir. Lo miraba mientras barría, cocinaba, doblaba ropa, pero jamás le había preguntado realmente a dónde quería ir. Hasta ese día. Acerqué un dedo y lo dejé caer sobre París. Luego sobre Florencia. Y luego sobre Lisboa. Me imaginé caminando por esas calles, sola, sin prisa, sin depender del humor de nadie. Una voz muy dentro de mí, la que había callado tantos años, dijo claro y firme: sí, es ahora. Compré los boletos con el mismo cuidado con el que antes pagaba la luz o la escuela de Ramiro. Pero esta vez no fue para sobrevivir. Fue para florecer. Elegí hoteles pequeños, con encanto, esos que tienen balcones con flores y sábanas de lino. Reservé un curso breve de gastronomía en Toscana, no para trabajar, sino para jugar. Guardé en mi maleta lo justo: 2 vestidos de seda, mis zapatos cómodos, el cuaderno donde escribo desde hace meses, y ese perfume que siempre me dije que era demasiado para mí. Esta vez, no pensaba guardarme nada. La noche antes de partir, me senté frente al piano. Toqué una pieza tranquila, como si estuviera hablando con mi yo de antes. Cerré los ojos y dejé que las notas salieran sin esfuerzo. Al terminar, no lloré. Solo sonreí. Porque entendí que no me iba escapando de nada. Me iba hacia mí. Hacia una parte de Eugenia que quedó esperando durante décadas, mientras otros decidían por ella. Guardé las llaves de la casa en un cajón, regué mis plantas y me aseguré de dejar todo en orden. Me costó cerrar la puerta, pero esta vez no la cerré con tristeza. El avión despegó al amanecer. Afuera, el cielo tenía ese color entre dorado y rosa que parece promesa. Miré por la ventana con el corazón sereno. Pensé en Matías. Le había dejado una carta. Breve, amorosa, clara. Cuando seas grande, sabrás que la abuela un día se fue a buscarse. Y que eso no fue egoísmo, fue amor propio. Me dormí con esa frase en la mente. Desperté con aroma a café. Y supe, sin ninguna duda, que estaba entrando en otra vida. Una que no giraba en torno al deber. Una que se movía al ritmo de lo que realmente me hacía bien. En París, caminé hasta cansarme. Me senté en plazas a ver la gente pasar. Nadie me conocía. Nadie me exigía sonreír. Comí pan recién horneado a orillas del Sena, compré una bufanda de seda azul sin pensar en el precio, y escribí postales que nunca envié. Solo para mí. En Florencia, aprendí a hacer pasta casera con mujeres que reían con los ojos. En Lisboa, me perdí en callejones llenos de ropa colgada al sol. En todas partes, encontré algo que no sabía que me faltaba: espacio. Espacio para existir sin permiso. Para estar sin deber. Para respirar sin culpa. Una tarde, en una cafetería portuguesa, vi a una mujer mayor sentada sola, como yo. Me miró, me sonrió, y brindamos a la distancia con nuestras tazas. No hablamos. Pero entendí todo. Hay una fuerza secreta en quienes han sobrevivido al olvido y aún así eligen belleza. Porque no es debilidad desear lo bonito. Es valentía. Me vi en ella. Y por un segundo, imaginé que alguien algún día podría mirarme y pensar lo mismo. Que fui valiente por no quedarme donde ya no era amada. Por no mendigar lo que debía ser gratuito. Respeto. Volví a casa semanas después. Distinta. Con menos equipaje y más alma.
Abrí las ventanas, acaricié las plantas, preparé un café y me senté en el sillón con los pies en alto. No me sentí sola. Me sentí completa. Como si cada silencio, cada lágrima, cada injusticia me hubiera empujado hasta aquí. No con violencia. Con verdad. Y esa verdad ahora era mi escudo, mi mapa y mi refugio. Ya no necesitaba que me buscaran. Ya no tenía que demostrar nada. Solo vivir. A mi modo. Con lo poco o lo mucho, pero con dignidad. Esa noche, encontré un último mensaje de Ramiro. Breve. Escueto. Perdón, mamá. Lo leí en la cocina, mientras el agua hervía. No respondí. No porque no lo sintiera, sino porque entendí que no todo merece una respuesta. Algunas heridas se cierran en silencio. Y yo, ya no estoy para abrirlas otra vez. Guardé el teléfono, apagué la hornilla y serví la sopa en mi plato favorito. Comí despacio. Brindé por mí. Porque, aunque me tomó más de 70 años, por fin me estaba eligiendo. Hoy amanecí con ganas de subir una montaña. No una muy alta. Solo una que me permitiera ver todo desde arriba. Elegí una cercana, en el sur, que siempre quise conocer pero que postergué por años. Preparé un bolso pequeño, agua, un cuaderno, una bufanda ligera y un trozo de pan con queso. Nada más. Subí sin apuro, con el corazón sereno y los pulmones abiertos. A cada paso, sentía que dejaba atrás no solo caminos, sino también versiones antiguas de mí misma. La mujer que subía esa montaña no era la que suplicaba por amor. Era la que se eligió, finalmente. Cuando llegué a la cima, me senté en una piedra plana. El paisaje se abría ante mí como una pintura inmensa. No pensé en Ramiro. No pensé en Denise. Pensé en mí. En la niña que soñaba con tocar piano, en la joven que estudió contabilidad cuando quería ser artista, en la madre que lo dio todo sin saber pedir nada. Las tres estábamos ahí. Juntas. Sin reproches. Con gratitud. Cerré los ojos y dejé que el viento me acariciara el rostro. Era fresco, limpio, real. No necesitaba más. Por fin, mi silencio no dolía. Solo acompañaba. Al bajar, me esperaba la tarde con aroma a tierra mojada. Compré flores en el mercado. Margaritas blancas y lavanda. Las puse en un jarrón en el centro de mi sala, justo al lado del piano. Ese rincón se ha vuelto mi altar personal. Cada vez que me siento ahí, no toco para entretener a nadie. Toco para recordarme que sigo aquí. Presente. Con cicatrices, sí, pero también con música dentro. Y si algo he aprendido, es que las mujeres como yo no desaparecen. Solo se transforman en otras versiones que ya no necesitan demostrar su valor a nadie. Ramiro no volvió a insistir. Tal vez entendió. Tal vez no. Pero ya no me preocupa. Porque aprendí que hay despedidas que se hacen sin decir adiós. Son las que se escriben en gestos, en silencios, en la distancia que se vuelve permanente. No por rencor. Por cuidado. Por respeto propio. Él fue parte de mi historia. Sí, una parte importante, pero no la única. Y yo merezco seguir escribiendo capítulos donde no se me reduzca al rol de madre sacrificada. Yo soy más que eso. Siempre lo fui. Solo que ahora, lo sé. Recibí una postal de Matías. Un dibujo. Un sol, una mujer con cabello blanco, un piano y un corazón. Sin palabras. Solo eso. Lo enmarqué. Lo puse frente a la ventana. Él es mi raíz más dulce. Mi mejor semilla. Y aunque no pueda protegerlo de todo, sí puedo dejarle un legado distinto. El ejemplo de una mujer que no renunció a sí misma. Que un día dijo basta y no por rabia, sino por amor. Porque hay gestos que educan más que 1000 palabras. Y él sabrá, cuando crezca, que su abuela también tuvo un nombre propio. Una noche, mientras tocaba una melodía suave, noté que la casa tenía un nuevo sonido. Era paz. Una paz tibia, sin peso. De esas que solo se ganan después de perderlo todo y entender que lo esencial nunca se fue. Yo seguía aquí. Con mi taza de té, mis plantas floreciendo,
mis manos temblando por la edad pero firmes en lo que creen. Ya no quiero todo. Quiero poco, pero verdadero. Y en esa sencillez encontré algo que jamás imaginé: plenitud. Que no es estar llena de cosas. Es estar llena de ti. Escribo esto mientras cae el atardecer. Las montañas al fondo se tiñen de un color dorado que parece bendecir todo lo que tocan. El piano, al lado, espera mi siguiente nota. Y yo, no tengo prisa. Porque ya no toco para llenar vacíos. Toco para acompañarme. Para recordarme que incluso después de tanto dolor, aún tengo belleza para dar. No al mundo. A mí. A mi alma. A esa mujer que durante años esperó que alguien la viera. Y que un día decidió verse sola. Y bastarse. Cierro el diario. No porque la historia se haya terminado, sino porque por fin puedo vivir sin necesidad de contar cada herida. Ya no soy la mujer a la que le dijeron aquí manda mi esposa, no tú. Tampoco soy la que abrió cuentas, pagó reformas y regaló silencios. Hoy, simplemente soy Eugenia. Con 71 años, un piano que suena como espejo y una paz que no cambio por nada. Lo que venga, me encontrará despierta, digna y con la mirada en alto. Y si alguna vez me recuerdan, que no sea por lo que di sin medida, sino por haber aprendido a detenerme, a decir hasta aquí. Y a elegir mi silencio, no como resignación, sino como mi forma más hermosa de libertad. ¿Alguna vez tuviste que mirar con dignidad a quien amaste con todo tu ser, y entender que ya no había lugar para ti? Y si hoy te sientes ignorada, desplazada o tratada como si fueras un estorbo por aquellos a quienes más diste, por favor, no permitas que eso apague tu luz. Tú no eres carga. Tú eres columna. Eres la base silenciosa sobre la que muchas vidas pudieron construirse. Y aunque algunos finjan haberlo olvidado, aquí no. Aquí te vemos. Te honramos. Te creemos. Has dado tanto sin pedir nada. Has cocinado, lavado, perdonado, sostenido, hasta en tus días de dolor. Tal vez te dejaron sola en la mesa, pero tú eres quien enseñó a ponerla. Y aún hay belleza reservada para ti, en los viajes que no te atreviste a hacer, en los sueños guardados entre costuras, en el simple derecho de pensar primero en ti. Tu silencio no fue vacío, fue fuerza. Tu decisión no fue dureza, fue amor propio. Y cuando una mujer como tú se levanta y dice hasta aquí, no es venganza. Es renacimiento. Es ahí cuando el mundo comienza, por fin, a llamarte por tu verdadero nombre, valiosa. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Porque todavía hay muchos corazones que necesitan recordar lo que tú ya aprendiste, que nunca es tarde para volver a ser tú. ¿Te conmovió esta historia? Entonces no puedes perderte lo que vivió una madre cuando su propio hijo la echó de casa por no tener el mismo nivel que sus suegros millonarios. Ella no gritó, no se humilló, pero lo que hizo frente al abogado dejó a todos sin palabras. Te dejo este vídeo en la pantalla final. Haz clic ahora y descubre la historia completa de Mi hijo me expulsó de mi casa por no ser como sus suegros ricos. Porque hay silencios que valen más que cualquier fortuna. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.